Manual de la Iglesia Adventista del Séptimo Día 2022. Capítulo 3. Organización y autoridad. La organización de la Iglesia está basada en los principios de Dios. Hermanos, nunca permitáis que las ideas de alguna persona perturben vuestra fe con respecto al orden y la armonía que deberían existir en la Iglesia. El Dios del cielo es un Dios de orden y requiere que sus seguidores tengan reglas y normas que mantengan el orden. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 254 y 255. Base bíblica de la organización de la Iglesia. Cuando Dios llamó a los hijos de Israel de Egipto y los escogió como su pueblo peculiar, les dio un impresionante sistema de organización para gobernar sus acciones, tanto en los asuntos civiles como en los religiosos. El gobierno de Israel se caracterizaba por la organización más cabal, tan admirable por su calidad como por su sencillez. El orden, tan señaladamente puesto de manifiesto en la perfección y disposición de todas las obras creadas por Dios. Se veía también en la economía hebrea. Dios era el centro de la autoridad y del gobierno, el soberano de Israel. Moisés se destacaba como el líder visible, designado por Dios para administrar las leyes en su nombre. Posteriormente se escogió de entre los ancianos de las tribus un consejo de 70 para que asistiera a Moisés en la administración de los asuntos generales de la nación. Enseguida venían los sacerdotes, quienes consultaban al Señor en el santuario. Había jefes o príncipes que gobernaban sobre las tribus. Bajo estas había jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Deuteronomios 1:15. Y por último, funcionarios que se podían emplear en tareas especiales. Patriarcas y profetas, página 391. El Nuevo Testamento mostró la misma perfección en su organización. El mismo Cristo que formó en la Iglesia ha colocado a cada miembro en el cuerpo como Él quiso. Primera de Corintios 12:18. Él los dotó con dones y talentos adecuados a las funciones que les confió y los organizó en un cuerpo vivo y activo, del cual Él es la cabeza. Porque así como en el cuerpo tenemos muchos miembros y no todos tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Romanos 12:4-5. Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminiscencia. Colosenses 1:18. Ahora bien, hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo. Ustedes, pues son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de él. Así los puso Dios en la iglesia. Primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, después los que hacen milagros, después dones de sanidad, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Primera de Corintios 12:4, 5, 12, 27 y 28. Importancia de la organización. Así como no puede haber un cuerpo humano vivo y activo a menos que sus miembros estén orgánicamente unidos y funcionen juntos bajo un control central,
Tampoco puede haber una iglesia viva que crezca y prospere a menos que sus miembros estén organizados en un grupo unido y todos desempeñen los deberes y las funciones que les sean confiados por Dios, bajo la dirección de una autoridad divinamente constituida. Sin organización, ninguna institución o movimiento puede prosperar. Una nación sin gobierno organizado no tardaría en hundirse en el caos. Una empresa comercial sin organización fracasaría. Así ocurriría con la iglesia. Sin organización se desintegraría y perecería. Para que la iglesia se desarrolle saludablemente y cumpla su gloriosa misión, que consiste en proclamar el evangelio de salvación a todo el mundo. Cristo le dio un sistema de organización sencillo, pero eficaz. El éxito de sus esfuerzos para llevar a cabo esa misión depende de su leal adición a este plan divino. Algunos han promovido la idea de que a medida que nos acerquemos al fin del tiempo, cada hijo de Dios actuará independientemente de toda organización religiosa. Pero he sido instruida por el Señor en el sentido de que en esta obra no existe tal cosa como que cada hombre puede ser independiente. Testimonio para los ministros, página 500 y 501. Oh, cómo se regocijaría Satanás si tuviera éxito en sus esfuerzos por infiltrarse en medio de este pueblo y desorganizar a la obra de un momento, cuando la organización cabal es esencial, puesto que será el mayor poder para impedir la entrada de movimientos espurios y para refutar pretensiones que no tienen apoyo en la palabra de Dios. Necesitamos sujetar las riendas en forma pareja para que no se destruya el sistema de organización y orden que se ha erigido gracias a una labor sabia y cuidadosa. No debe permitirse la acción de ciertos elementos desordenados que desean controlar la obra en este tiempo. Testimonios para los ministros, página 500. Propósitos misioneros de la organización. Nuestra misión permanece inmutable en cualquier parte del mundo en la que nos encontremos. La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha sido organizada con el propósito de cumplir la misión. Sin embargo, la manera en que cumplimos esa misión necesariamente tomará una variedad de formas debido a las diferentes normas culturales y sociales. A medida que buscamos compartir el Evangelio en contexto transculturales, encontraremos sociedades donde ciertos cuerpos religiosos consideran que otros escritos son sagrados, donde a veces hay restricciones a la libertad religiosa, donde existen diversos puntos de vista y prácticas, así como otros desafíos. Para cumplir la misión en contexto tan diverso, confiamos en la guía del Espíritu Santo y empleamos un enfoque flexible para compartir el amor de Dios de una manera que llegue a los corazones, mientras preservamos nuestro llamado e identidad únicos como adventistas del séptimo día. Las condiciones que enfrentan los adventistas del séptimo día al compartir el mensaje de Jesús con personas de otras religiones son en gran medida similares a la que enfrentaron los apóstoles. La forma en que llevaron a cabo la misión es instructiva para nosotros hoy. Aunque modificaron su enfoque de acuerdo con la audiencia, nunca se desviaron de proclamar la singularidad de Jesús como la esperanza del mundo. Nunca sugirieron que habían venido a ayudar a sus oyentes a encontrar una experiencia espiritual más profunda dentro de sus propias religiones. Por el contrario, los desafiaron a volverse a la salvación provista en Cristo.
Deben formarse grupos para guiar a todas las personas a una relación salvadora con Jesucristo y a la comunión con la iglesia remanente. Al formar tales grupos se debe desarrollar y seguir un plan de acción teológicamente sólido y culturalmente informado para guiar a estos nuevos creyentes a ser miembros. Estos grupos deben establecerse y nutrirse en colaboración con la administración local y las directrices de la Iglesia Mundial. Los líderes de estos grupos deben guiar a las personas a ser miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Iglesia es una comunidad misionera y su organización existe para cumplir este propósito. A medida que aumentaba nuestra feligresía, resultó evidente que sin alguna forma de organización habría gran confusión y la obra no se realizaría con éxito. La organización era indispensable para proporcionar sostén al ministerio, para llevar la obra a nuevos territorios, para proteger tanto a las iglesias como al ministerio de los miembros indignos, para retener las propiedades de la iglesia, para publicar la verdad por medio de la prensa y para muchos otros objetivos. Testimonios para los ministros, página 48. Como miembros de la iglesia visible y obreros en la viña del Señor, todos los que profesan el cristianismo deben hacer cuanto puedan para conservar la paz, la armonía y el amor en la iglesia. Tomemos nota de la oración de Cristo, para que todos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17:21. La unidad de la iglesia es la evidencia convincente de que Dios ha enviado al mundo a Jesús como su Redentor. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 289. El modelo del Nuevo Testamento. La comisión que el Salvador dio a la iglesia de llevar el evangelio a todo el mundo. Mateo 28, 19, 20, Marcos 16, 15, comprendía no solo la predicación del mensaje, sino también asegurar el bienestar de quienes lo aceptaban. Esto implicaba dar atención pastoral, proveer un lugar de acomodación para el rebaño y también resolver los problemas de relaciones humanas. Una situación tal exigía organización. Al principio, los apóstoles constituyeron un concilio que dirigió las actividades de la iglesia desde Jerusalén. Hechos 15, 1-35. Cuando el grupo de aquella ciudad llegó a ser tan numeroso que la administración de sus asuntos prácticos se convirtió en un problema, eligieron diáconos para que se encargaran de sus asuntos administrativos de la iglesia. Hechos 6, 2-4. Más tarde, sugirieron otras congregaciones, no solamente en Asia, sino también en Europa, y esto requirió nuevas providencias en materia de organización. Encontramos que en Asia Menor se ordenaron ancianos en todas las iglesias. Hechos 14:23. Parece evidente también, al leer el registro divino, que la extensión de la obra por las distintas provincias del Imperio Romano exigió la organización de iglesias en lo que podríamos llamar asociaciones, las que al parecer incluían a las iglesias de una determinada provincia, tal como en el caso de las iglesias de Galacia, Gálatas 1:2. Así, paso a paso, fue organizándose la iglesia primitiva. A medida que surgían las necesidades, Dios guiaba y dirigía a los dirigentes de su obra, de modo que, en consejo con la iglesia, se fue desarrollando una forma de organización que salvaguardó los intereses de la obra.
La organización de la obra hoy. La forma de gobierno de la Iglesia Adventista es representativa, la cual reconoce que la autoridad de la Iglesia descansa en sus miembros y es expresada a través de representantes debidamente escogidos en cada nivel de la organización, con responsabilidad ejecutiva, delegada en los cuerpos representativos y en los oficiales para el gobierno de la Iglesia en cada diferente nivel. El manual de la Iglesia aplica este principio de representación al funcionamiento de la congregación local. Los asuntos de representación en las organizaciones con estatus de misión son definidos por su reglamento interno y en organizaciones con estatus de asociación por sus estatus y reglamento interno. Esta forma de gobierno eclesiástico reconoce también que la ordenación al ministerio es reconocida por la Iglesia Mundial. Cada miembro de Iglesia tiene voz para elegir los dirigentes de ella. La Iglesia elige a los dirigentes de las asociaciones locales. Los delegados elegidos por las asociaciones locales eligen los de las uniones y los delegados elegidos por las uniones eligen a los dirigentes de la asociación general. Con este arreglo, toda asociación, institución, iglesia e individuo, sea directamente o por medio de sus representantes, tiene voz en la elección de los hombres que llevan las responsabilidades principales en la asociación general. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 265. El sistema organizacional actual de la Iglesia fue el resultado de una creciente comprensión teológica de la misión de la Iglesia, del crecimiento de la feligresía y de la disemisación geográfica de la Iglesia. Los representantes de las asociaciones se reunieron en 1863 para organizar la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Existen varios niveles organizacionales dentro de la Iglesia, que van desde el creyente individual hasta la organización mundial de la obra de la Iglesia. Las unidades de miembros de cada uno de estos niveles convocan periódicamente reuniones administrativas formales, conocidas como congresos. En las iglesias locales, estas reuniones serían equivalentes a la reunión administrativa de la iglesia. En la estructura de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ninguna organización tiene estatus propio, ni funciona como si no tuviera obligaciones hacia la familia de la Iglesia más allá de sus límites. Bosquejo de la organización denominacional. 1. Iglesia local. Es un grupo de miembros de una localidad específica al que se le ha otorgado por el Congreso de una asociación, estatus oficial como iglesia. 2. Asociación o misión. Campo local. Es un grupo de iglesias locales dentro de una área geográfica específica al que se le ha otorgado por voto de junta directiva de una división. Estatus oficial de asociación o misión o campo local de la Iglesia Adventista. Y subsecuentemente se lo ha aceptado en la Hermandad de Asociaciones Misiones en un Congreso de Unión. 3. Unión de Iglesias. Es un grupo de iglesias dentro de una área geográfica específica a la que se le ha otorgado en un congreso de la Asociación General, estatus oficial de unión de iglesias, ya sea como asociación o como misión. 4. Unión, asociación o unión misión.
Es un grupo de asociaciones dentro de un área geográfica específica al que se le ha otorgado en un congreso de la Asociación General estatus oficial de unión, asociación o unión misión. 5. Asociación General y sus divisiones. La Asociación General representa la expresión mundial de la Iglesia. Su membresía constituyente está definida en su constitución para facilitar su actividad mundial. La Asociación General ha establecido oficinas regionales, conocidas como divisiones de la Asociación General, a las que se les ha asignado por voto de Junta Directiva de la Asociación General en concilios anuales, supervisión administrativa general para grupos de uniones designados y otras unidades de la Iglesia dentro de áreas geográficas específicas. La Biblia es el fundamento y la fuente de creencia y práctica. Sobre esta base, el Congreso de la Asociación General determina la Declaración de Creencias Fundamentales de la Iglesia. El Congreso de la Asociación General también autoriza el establecimiento de uniones y la inclusión de campos. Revisa el manual de la Iglesia. Escoge a los líderes de la Asociación General y de las divisiones. Desempeña otras funciones tal como están alineadas en su constitución y sus estatutos. Y considera los asuntos que le son remitidos por su junta directa. La Junta Directiva de la Asociación General, entre congresos, está capacitada para la Constitución y por los estatutos para actuar en favor de los constituyentes. Así, las organizaciones de todo el mundo reconocen el Congreso de la Asociación General como la voz de la Iglesia. El papel de las instituciones. Los diferentes niveles de la Iglesia operan una variedad de instituciones educativas, médicas, casas publicadoras y otras, para satisfacer en el nombre de Cristo las necesidades de un mundo desconsolado. En la teología y la filosofía adventista, estas instituciones han sido desde su origen instrumentos indispensables para llevar a cabo la misión espiritual de la Iglesia, de servir a toda persona y llevar el Evangelio al mundo. Ninguna organización o institución de la Iglesia asume la responsabilidad por los pasivos, las deudas, los actos o las omisiones de otra organización de la Iglesia, simplemente por causa de su afiliación con la Iglesia. Autoridad de la Iglesia en la Iglesia primitiva. Dios como creador, redentor y sustentador, Señor y Rey de toda la creación, es la única fuente y base de autoridad para la Iglesia. Delegó autoridad en sus profetas y apóstoles. Segunda de Corintios 10:8. Ellos, por lo tanto, ocuparon una posición crucial y única en la transmisión de la palabra de Dios y en la edificación de la Iglesia. Efesios 2:20. La Iglesia primitiva tenía la responsabilidad de velar por la pureza en doctrina y práctica. Los ancianos, obispos, tenían gran autoridad. Una de sus principales funciones era el cuidado pastoral en general y la supervisión. Hechos 20, del 17 al 28, Hebreos 13, 17, Primera de Pedro 5:13. Con tareas especiales tales como instruir en la sana doctrina y refutar a los que contradecían. Primera de Timoteo 3, 1 y 2, Tito 1 del 5 al 9. Los que gobernaban bien eran tenidos por dignos de doble honra, principalmente si trabajaban en predicar y enseñar. Primera de Timoteo 5:17. Se les había instruido que probaran
los espíritus si son de Dios. Primera de Juan 4:1. O en las palabras de Pablo, sometan todo a prueba y retengan lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21. Eso mismo era verdad con relación al ejercicio de la disciplina eclesiástica. Mateo 18:15 al 17, que iba desde la admonición privada, compárese con Mateo 18:16 y Gálatas 6:1, hasta la desfraternización de la feligresía de la iglesia. Mateo 18 del 18:18, Primera de Corintios 5:11 y 13, Segunda de Corintios 2 del 5 al 11. La iglesia tiene autoridad para establecer las condiciones para ser miembro de ella y las reglas que la gobiernan. La Asociación General es la autoridad suprema. En la iglesia hoy, la Asociación General, al sesionar en Congreso Mundial y su junta directiva en los intervalos entre congresos, es la más alta unidad organizacional en la administración de la obra mundial de la Iglesia. La junta directiva de la Asociación General está autorizada por sus estatutos a crear organizaciones subordinadas con autoridad para llevar a cabo sus funciones. Por lo tanto, todas las organizaciones y las instituciones subordinadas en todo el mundo reconocerán al Congreso de la Asociación General y a la Junta Directiva de la Asociación General entre sesiones como la autoridad eclesiástica suprema, después de Dios, entre los adventistas del séptimo día. Cuando surgen divergencias en las organizaciones o en las instituciones, o entre ellas, los asuntos que no sean resueltos mutualmente pueden ser apelados a la organización superior inmediata. Si el asunto no se resuelve en este nivel, la entidad afectada puede apelar a los sucesivos niveles organizacionales superiores. Una organización que recibe una apelación puede elegir no involucrarse en el asunto, en cuyo caso la decisión final será de la organización más elevada, involucrada en la disputa. Cuando las organizaciones revisan decisiones de otras organizaciones, no asumen la responsabilidad por las consecuencias legales de cualquier otra organización. Se me ha indicado muchas veces que ningún hombre debe renunciar a su juicio para ser dominado por el de cualquier otro hombre. Nunca debe considerarse que la mente de un hombre o la de unos pocos hombres se basta en sabiduría y poder para controlar la obra y decir qué planes debe seguirse. Pero cuando en una sesión de la Asociación General se exprese el juicio de los hermanos congregados de todas partes del campo, la independencia y el juicio particulares no deben sostenerse con terquedad, sino entregarse. Nunca debe un obrero retener por virtud el persistir en una actitud independiente contra la decisión del cuerpo general. Joyas de los Testimonios, tomos 3, página 449-450.